Hola, bendiciones, bienvenidos, muchas gracias. Pareciera que todavía le estoy poniendo el título a algunos de los terminales. Disculpad el ilusorio retraso, ya parece que lo vamos a conseguir. Estar en todos. Y aquí está San Miguel. Gracias. Bienvenidos. Gracias, San Miguel. Está aceptando la invitación. Un honor. Maestra, hoy vamos tarde, ¿eh? Sí, discúlpame, hermanito milagroso, pero es que hemos tenido 2 llamadas que he tenido que atender porque eran de ilusorios asuntos que llevábamos pendientes y bueno, pues ha sido así. Hemos hecho lo que ha estado en nuestra mano. Disculpas por el retraso y ya está, ya estamos aquí. Gracias por vuestra comprensión y paciencia infinitas y ausencia de felicidad y preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Gracias, vamos a ver estos maravillosos libros como todos, empezando con el de ausencia de felicidad y haciendo primero nuestra habitual invocación, ¿verdad? ¿Verdad? ¿La cantamos, hermanito? Venga, la cantamos. Venga. A one, a two, a 1, 2, 3, 4. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en en representación representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni hacer. Pues aquel que me envió me guía. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Gracias, gracias, maestros dedicados, amorosos, benditos, poderosos. Gracias por compartir la verdad y nada más que la verdad. Nos Pues quedamos allá en la vamos. página 34 del capítulo 2, El cielo y Helen, los primeros años. Muy bien. Así es. Adelante, maestro, cuando quieras. Venga. Helen iba todas las noches a la habitación de Georgia a leer la Biblia. Era muy bueno hacerlo antes de acostarse. Observaba a Helen. Luego un domingo, Georgia invitó a Helen a que la acompañara a su iglesia, y a duras penas Helen podía contener su entusiasmo cuando viajaban juntas al sector norte de la ciudad. Georgia decía que Dios estaría esperándonos y ella generalmente tenía razón. Antes del servicio, Georgia me llevaba justo hacia el frente de la iglesia y me presentó al ministro, quien me dijo Dios te bendiga. Luego Georgia y yo nos sentamos juntas y esperamos al Señor. Las personas en la iglesia de Georgia cantaban canciones muy distintas a las que yo jamás había escuchado. Eran breves melodías sencillas. ¿Perdón? A las que yo había escuchado. Puedes quitar el A las que yo jamás. había escuchado. Eran breves melodías sencillas y hermosas. Las personas las cantaban una y otra vez y comenzaban suavemente. Que se te podían saltar las lágrimas. A muchas personas les La ocurría. frase, por favor, hermanito, que pareciera que se ha cortado porque estaba entrando una llamada. Sí, las personas las cantaban una y otra vez y comenzaban suavemente y cada vez cantaban más y más alto. Todo se tornó tan lindo que se te podían saltar las lágrimas.
A muchas personas les ocurría, pero la mayoría de ellos se ponían muy felices y comenzaban a dar palmadas y a golpear el suelo con los pies al compás de la música. 9. Este pareciera ser el génesis del amor que Helen sintió durante toda la vida por los espirituales negros. Vea la página 441. Seguimos. Algunos incluso se subían sobre sus asientos y se salían a las naves y comenzaban a gritar. ¿Las naves? ¿Las naves? ¿Qué significan las naves? De las alas. Una Vale. nave donde se almacenan cosas, ¿no? En este caso, si habla de una iglesia, supongo que se refiere a un ala de la iglesia, a las distintas alas, ¿no? A las distintas áreas de la iglesia. Yo sabía que se estaban sintiendo de maravilla, aun cuando no podía entender la mayor parte de las palabras que estaban diciendo en voz alta. Ni siquiera estaba segura de que hablasen inglés. 10. Aquí Helen se refería al fenómeno pentecostal de hablar en lenguas, uno de los dones del Espíritu Santo descritos en el Nuevo Testamento. Seguimos. Era obvio, no obstante, que se llevaban bien con Dios y estaban acostumbrados a hablarle de este modo. Al principio todo esto me sorprendía. Siempre me había dirigido a Dios formalmente y difícilmente con intimidad. Por un rato no sabía cómo interpretar este enfoque y hasta sospechaba que podía ser un error. Pero pronto mis pies comenzaron a llevar el ritmo de la música. Un poquito después estaba dando palmadas y aún un poco más adelante estaba cantando en voz alta con todos los demás. Georgia se balanceaba hacia atrás y hacia adelante con sus ojos cerrados, pero de vez en cuando me echaba una ojeada y se sonreía. Estaba sintiéndome feliz y muy a gusto. Luego el ministro nos dio una plática maravillosa. Nos contó todo lo de Dios, del cielo y de la salvación. Nos dijo que este mundo no era nuestro hogar real y que nos aguardaban cosas maravillosas. Algún día, dijo él, todos estaríamos para siempre con el Señor. Lo único que necesitábamos era tener fe. La fe era un don de Dios y a cualquiera que se lo pidiese le sería concedido. Cantamos un poco más y todo el mundo salió afuera a darle la mano al ministro. Cuando llegó mi turno, él me preguntó cómo me había gustado el servicio y le dije que me había parecido maravilloso. Me dijo que debía volver y me dio una palmada en el hombro. Ahora que había sido Vamos a parar especialmente un invitada, momentito. yo asistí Vamos al a parar un servicio. momentito. Sí, Hermanito milagroso, por favor. vale, Venga, vale. a ver. Un par de cositas. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que cuando empezábamos la letra pequeña decíamos, y ahora leemos literalmente, porque esto es un extracto del diario de Helen? Si hay una llamada como la 9, dices, llamada número 9 y vamos al pie de página, Llamado. ¿vale? Vale. Número 9 y leemos a pie de página. Ahí se abre una ventanita, que es la número 9, para tener claro que acabamos de cambiar de tercio y eso lo está añadiendo San Kenneth Wapnick. Porque además, bueno, este es un Vale, solo comentario de San agrega Kenneth San Wapnick. Kenneth. Claro, este pareciera ser el génesis del amor que Helen sintió durante toda la vida por los espirituales negros. Y luego cuando dicen el 10, aquí Helen se refería al fenómeno pentecostal de hablar en lenguas, uno de los dones del Espíritu Santo descritos en el Nuevo Testamento. Bueno, en realidad eso es una interpretación que hace San Kenneth Wapnick, pero que realmente se podría entender muy sencillamente como que está claro que si estaban en unos espirituales aparentemente negros con cantos gospel, los negros tenían su slang, ¿no? Su manera de hablar en inglés, en americano, varía por la jerga que se utiliza. Entonces puede que no entendiera muchas de las palabras o de las expresiones o de los términos por eso, ¿no? O precisamente porque estaban hablando de temas de la iglesia, religiosos, y ella no estaba bien instruida en ello, por las metáforas que se estuvieran utilizando, más que por el tema del don de lenguas, como que estuvieran hablando en otros idiomas, ¿no?
no parece que tenga mucho sentido esa interpretación. A mí es lo que me viene como corrección. Entonces, bueno, pues que lo tengáis en cuenta los que os parezca adecuado. Voy a mirar un momentito también. Estamos en El cielo y Helen los primeros años para ver la equivalencia en inglés, ya que tengo el libro en inglés, por si hay algún término o alguna expresión que no venga claramente traducida y poder leerlo del inglés directamente, por ver la correspondencia. A ver si veo por dónde van, porque hemos empezado el tema de Dios y Elizabeth Jane, ¿verdad? Y lleva 1, 2 páginas, 1, 2, más o menos por aquí. Sí, más o menos por aquí. A ver. Sí. Vale, bueno, lo tengo presente, aparentemente, más o menos. Muy bien, pues gracias, San Miguel. Nos dice Santa Gida, pero sí hay iglesias donde hablan en lenguas y dicen cosas incomprensibles. Bueno, eso nos lo ha clarificado Jesús. Creo recordar que eran las notas, que no tendría ningún sentido que dijéramos cosas incomprensibles. Que no, eso sería como rizar el rizo o alardear de algo que no ha lugar. El Espíritu Santo nunca nos va a dar una comunicación que no se pueda comprender. Al revés, lo que hace es que la comunicación sea clara y siempre va en función de el que la recibe. Entonces, si se da eso, pues no sería más que una ilusión de fatuidad o ilusorio engreimiento o espiritualidad malentendida, ¿no? No pasa nada porque lo entregamos a la expiación para su deshacimiento, pero solo pensemos si el Espíritu Santo nos va a pedir que hablemos en una lengua que no pueden entender otros hermanos, cuando el objetivo siempre es la comunicación entre iguales y que nos lleve a la unidad, a vernos todos iguales, ¿no? Si decimos poder hablar algo que no pueden hablar el resto, pues sería la ilusión incluso de poderes espirituales extrasensoriales mal canalizados, no utilizados para lo que es su propósito, ¿verdad? Gracias, Santa Gida. Gracias a todos. Muy bien, pues seguimos leyendo. Seguimos leyendo del diario de Helen. Ahora que había sido especialmente invitada, yo asistí a la iglesia con Georgia tantas veces como me era posible. En la iglesia yo oraba y cantaba con todos los demás, pero afuera, cuando yo trataba de hablarle a Dios, nunca estaba realmente segura de que hubiese alguien ahí para que me escuchase. Faltaba algo. Y finalmente un día averigüé qué era. Georgia me llevó un domingo a un servicio bautismal. Las personas usaban unas túnicas blancas y estaban de pie junto a una piscina de mármol frente a la iglesia. El ministro, quien ahora era un gran amigo mío, estaba en la piscina y reclinaba a cada persona suavemente hacia atrás, adentro del agua. Después salían por el lado opuesto de la piscina y se unían a las filas de los redimidos. Yo estaba muy impresionada. Antes de la ceremonia, el ministro había dicho: aquellos que se van a bautizar hoy han venido a cumplir con los deseos del mismo Señor. Él nos ha dicho que tenemos que bautizarnos para ser salvados. A menos que te bautices, no puedes ser puro de corazón. Y a menos que seas puro de corazón, no puedes ver a Dios. Y ahora tenemos una llamada a pie de página, el número 11, que nos dice: uno de los pasajes bíblicos más favoritos de Helen
Era la primera epístola de Juan 3:2-3. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Vea texto capítulo 3, epígrafe 2, párrafo 5, frase 10. O texto capítulo 11, epígrafe 8, párrafo 2. O texto capítulo 30, epígrafe 8, párrafo 5, frase 8, 9. ¿Vamos a ello? Pues a por ello, claro, vamos allá. Texto capítulo 3, epígrafe 2, párrafo 5. Texto capítulo 3, párrafo 2, epígrafe 2, La párrafo percepción 5. inocente, párrafo 2, los milagros y la percepción verdadera, párrafo 5. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. En manos de su Padre. Es la frase de... O sea que sería... Esto es lo que la Biblia quiere decir con: cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Aquellos que aparezca o sea percibido, porque los que perdonan perciben correctamente, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Seremos el Cristo. ¿Qué era Jesús? El Cristo. Muchas gracias. Sí, Santa Aida nos dice, sí, eso lo dice Jesús, claro. Pero tal vez Santa Helen presenció algo como eso. Pues también pudiera ser, claro que sí, cariño. Muchas gracias. San Miguel parece haberse desconectado. Vamos a probar la invitación de nuevo. Ahí estamos. Gracias. Ya estamos. Gracias. Vamos al Bien, otro. bien. Sí, en el capítulo 11, Capítulo 11. Dios o el ego, el punto 8, el párrafo 2. La Biblia dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben, por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si se lo permites, y si le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. Y ahora texto capítulo 30, el nuevo comienzo, ¿no? No, Sí, el el, nuevo comienzo. el nuevo comienzo, sí. Texto El capítulo punto, 30, epígrafe 8, que es la realidad inmutable. el último epígrafe. Párrafo 5, frase 8-9. Párrafo 5. Precisamente porque la realidad es inmutable, existe en ella un milagro que sana todas las cosas cambiantes y te las ofrece para que las veas de una forma que te brinda felicidad y que está libre de temor. Se te concederá poder ver a tu hermano de esta forma, pero no mientras quieras que sea de otra manera con respecto a ciertas cosas, pues eso
solo significaría que no lo quieres ver curado e íntegro. El Cristo en él es perfecto. ¿Es esto lo que quieres contemplar? No dejes entonces que haya sueños acerca de él que tú prefieras ver en lugar del Cristo en él, y verás al Cristo en él porque permitiste que él viniera a ti. Y cuando se te haya aparecido, tendrás la certeza de que eres como él, pues él es lo inmutable en tu hermano y en ti. Amén. Amén. Bueno, como vemos, la diferencia entre lo que se creía por parte de la iglesia tradicional y lo que nos ofrece Jesús, en la iglesia tradicional el bautismo era uno de los sacramentos que te permitían eliminar el pecado original. ¿Mm? Comenzabas a ser posible hijo de Dios, hijo putativo, como se nos ha explicado aparentemente, hijo adoptivo, porque eras pecador de origen, pero te bautizaban, te encomendaban a Dios y eso hacía que te pudieras redimir si en tu vida llevabas a cabo obras buenas. Esa era la ilusoria idea. Y Jesús nos lo plantea de forma que si cambiamos de mentalidad, si perdonamos, empezaremos a percibir correctamente y eso es lo que nos dará la visión de Dios y eso se hace en un instante. Volvemos a hacer hincapié en el trabajo del instante, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Seguimos? Sí, gracias. Te toca a ti. Pues ahora dice San Kenneth Wapnick de nuevo. Helen discutió esto. Perdón un segundito, había una frase más, ¿no? Esto es, pensé para mis adentros, tienes que bautizarte antes de que puedas ver a Dios. Yo no me había bautizado, eso era lo que faltaba. Ella creía que faltaba algo siempre, ¿no? Porque se sentía carente, aparentemente, a pesar de estar haciendo lo que supuestamente tenía que hacer para ser una buena persona. Esa es la idea que hemos creído todos, ¿no? Porque todos hemos tenido la misma idea loca de me falta algo, estoy carente de. Hemos creído en el principio de escasez. ¿Me dice Santa Maica que no se oye? Sí se oye. Sí, no, desde Miracle sí, pero como estoy transmitiendo también Santa Hilda en el otro perfil no se oye. Vale, pues muchísimas gracias. Vamos a cambiarlo. Voy a parar la conexión. Hola Santa Maita, buenas tardes. Un segundito, por favor. Vamos a ver si ahora sí. Si nos puedes confirmar, Santa Maica, que acabo de volver a iniciar la conexión. Estamos reiniciando. Nos habíamos quedado, pareciera que ha salido sin sonido la primera parte. Igualmente, si fuera así en el audio, en la conexión, tal como queda grabado definitiva, pues podéis recuperar esta parte en el perfil de Miracle Love, miracle.love, la página de Facebook de la plataforma www.miracle.love a las que estáis todos invitados. Aprovechamos para invitaros a todos a que compartáis, colaboráis, os unáis a nosotros en este caminar juntos. Gracias. Y entonces leemos desde Santa Helen, página 35, lo que dice Kenneth Wapnick, que empieza diciendo: Helen discutió esto primero con Georgia, quien con fervor recomendaba esta experiencia que había sido lo más maravillosa de su vida. Recomendaba a Santa Helen que se bautizara. Y dice ahora, literal de nuevo del diario, de la biografía, ella decía que cuando te bautizan, el Espíritu del Señor desciende sobre ti y obra milagros en tu corazón. Y luego tienes una gran fiesta. El bautismo te hace un verdadero hijo de Dios. Después de todo, la Biblia dice que se supone que te bautices. Georgia tomó la Biblia y me mostró el pasaje. Eso era lo que decía, en efecto. No había duda al respecto.
Sí, ahora habla Kenneth Watney. Helen se decidió. Ella debía bautizarse. Habló con el ministro, quien le explicó que se espera que los bautizados se unan a la iglesia. Esto le planteaba a Helen un problema que ella no había previsto. El ministro le sugirió a Helen que lo pensara un poco. Y ahora cuenta desde el diario de Helen: me fui a casa y lo pensé. Las cosas eran más complicadas de lo que yo había supuesto. Yo no había contado con que unirse a la iglesia era parte del ser bautizado, y sentía que al menos uno debía creer en Dios antes de dar un paso tan grande como ese. Si quieres lo dejamos Muchas aquí. gracias. Sí, porque hay que seguir con las preguntas, que hoy hemos empezado un poquito más tarde. Pedimos disculpas de nuevo. Página 36, lo dejamos aquí. Y Sí. seguimos leyendo mañana el ilusorio, jueves 16 de diciembre del 2021. Muchas gracias. Pues Estamos en la pregunta 7 sí. del libro Las Vamos. preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Ujú. Vamos a ello. Oh, vamos a Cuando me ello. digas. Pues ya mismo, corazón. Adelante. ¿Qué quiere decir un curso de milagros con la creación como un proceso? Puesto que la creación está fuera de los ámbitos temporales y espaciales, esta no es un proceso que pueda entender el cerebro humano, el cual está condicionado con pensamientos de tiempo y espacio. La creación, tal como se entiende en un curso de milagros, es sinónimo de extensión no espacial, el proceso a través del cual Dios extiende su ser y su amor en un progresivo fluir de su ser. Este es un fluir, sin embargo, que jamás abandona su mente y de ese modo jamás está fuera de él, puesto que la creación de Dios, Cristo, comparte los atributos de su Creador. De igual manera, Cristo crea en el mismo proceso de extensión, como explica el curso. ¿Lo volvemos a leer? ¿Sí? La última frase, sobre todo, puesto que la Sí. creación de Dios, Cristo, Pues comparte en los atributos de su Creador, de igual manera, Cristo crea en el mismo proceso de extensión. Comparte los atributos de su Creador, de igual manera, ¿verdad? Cristo sí. crea en el mismo proceso de extensión, como explica el curso, y nos vamos al capítulo 2. Capítulo 2, la separación y la expiación. El 1, epígrafe 1, los orígenes de la separación. En el párrafo 1, frases 1 y 2. Adelante, maestro. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Desde la No solo frase 1, San Miguel, frases 1 y 2. frases 1 y 2. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Y de ahí nos vamos al capítulo 7, los regalos del reino, al epígrafe 1, el último paso, el párrafo 5, las frases de la 2 a la 4. ¿Lo tienes ya? Página 125, primera edición. Sí.
Lo leo por frases, ¿no? Sí, de la 2 a la 4. Lo que tú crees que determina los regalos que haces, y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. Gracias. Pues qué hermosura, ¿verdad? Además, qué a cuento viene, porque como vemos, siempre estamos aprendiendo lo mismo de muchas maneras distintas. Esa misma información nos ha estado viniendo para corroborar la misma idea. Siempre es ahora, siempre es este mismo instante. Cuando perdonamos, nos salimos de los parámetros temporales limitantes de pasado, presente, futuro y de un espacio concreto limitado también. Y nos colocamos en la eternidad y en la infinitud de Dios. La percepción para estar en este mundo desde el Espíritu Santo es una percepción de igualdad, de unidad, donde todo se ha dado ya, donde puedo ser feliz aunque parezca que el mundo de la forma no lo esté manifestando todavía, porque a mí no me gobiernan otras leyes que las de Dios y yo estoy en mi hogar. Y entonces puedo tener una paciencia infinita y llevar a cabo todo aquello que la salvación me pida que haga, porque es lo que me compete hacer. Solo obrar los milagros que se me lleve a obrar. Dar el amor tal como se me lleve a darlo, ¿verdad? ¿Sí, San Miguel? Sí, seguimos. Sigo en las creaciones del Hijo, ¿no? San Kenneth Wapnick sigue diciendo. Sí, las creaciones del Hijo que se definirá más adelante en la próxima pregunta permanecen dentro de la mente una de Cristo, así como Cristo permanece dentro de la mente una de Dios. La unidad naturalmente solo puede permanecer como una, como lo expresa este pasaje tomado del libro de Ejercicios. Y del libro de ejercicios, que corresponde a la segunda parte del libro de ejercicios, al punto de reflexión número 11, que es, 2. ¿qué es la creación? El párrafo 2. ¿Qué es la creación? Párrafo 2. Los pensamientos de Dios, ¿lo leo? Sí. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo. Y así su Hijo participa en la creación, y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a lo largo del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. Y ahora nos dice San Kenneth Wapnick. Página Repito 12 a lo del que se capítulo hace 1. referencia más adelante como el círculo de creación. No se puede entender en términos físicos, ni en lo que se denomina como creatividad en el mundo. Aquí en el mundo, creador y creación están separados. En el cielo son uno, un estado que está más allá de nuestro entendimiento. Los siguientes pasajes tomados del texto aclaran eso. Texto capítulo 28, epígrafe 2, párrafo 1, frases 6 a la 8. Capítulo 28, el deshacimiento del miedo. Epígrafe 2. La inversión de efecto y causa. Párrafo 1, frases 6 a la 8.
Párrafo 1, ¿no? Ujú. Sí, El círculo de creación no tiene fin. Su punto de partida y su punto final son el mismo, pero dentro de sí encierra todo el universo de la creación, sin principio ni fin. y ahora en el capítulo 8, el viaje de retorno, el epígrafe 6, ¿Sí? Párrafo 6, frase de epígrafe 1 a las 7. 6, el tesoro de Dios, párrafo 6, el tesoro de Dios, párrafo 6, frases de la 1 a la 7. Adelante. Tu función es aumentar el tesoro de Dios creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. Él no te negaría la capacidad de crear porque en ello radica su dicha. Tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Su gozo estriba en haberte creado a ti y Él te extiende su paternidad para que tú puedas extenderte tal como Él lo hizo. No comprendes esto porque no lo comprendes a Él. Nadie que no acepte su función puede entender lo que ésta es, y nadie puede aceptar su función a menos que sepa lo que él mismo es. Amén. Gracias, gracias. Muy bien, pues vamos a leer la última frase que nos dice San Kenneth Wapnick y lo comentamos. Sí, el perdón, el cual podemos entender, es nuestra función mientras creamos que estamos aquí en el mundo, y es el proceso por el cual aprendemos a aceptar nuestra identidad como Cristo. En esta aceptación, repito, la que nos permite finalmente entender la realidad y lo que significa ser tal como Dios nos creó. O sea, mientras Vale, pensemos que estamos aquí, nuestra función es perdonar. y obrar milagros, que no se nos olvide, porque se nos olvida Y que obrar milagros. hay que obrar milagros. Esto es un curso para aprender a obrar milagros. Obradores de milagros, un curso de milagros que necesita el perdón en primera instancia, ¿verdad? Que a veces parece que se nos olvida esa parte de que el perdón es un gesto vacío si no entraña la corrección. Después de perdonar hay que dar el milagro. Primero lo aceptamos para nosotros y luego lo compartimos. Compartimos la verdad que, gracias, hasta luego, bendiciones, esta verdad que se nos acaba de ofrecer, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que la pregunta era, ¿qué quiere decir un curso de milagros con la creación como un proceso? Pues realmente lo único que dice San Kenneth Wapnick, la creación tal como se entiende en un curso de milagros es sinónimo de extensión no espacial, el proceso a través del cual Dios extiende su ser y su amor en un progresivo fluir de su ser. O sea que de alguna manera lo que le están preguntando al maestro San Kenneth es, porque había que ver también la expresión en inglés, a veces es útil verlo en inglés, pero suponemos o entendemos que están preguntando como que la creación es un continuo, ¿no? La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. ¿Mm? Porque realmente, normalmente el Maestro Jesús no nos habla de la creación como un proceso, sino como una continuidad, como algo que es un continuo, porque la eternidad es un continuo darse de sí mismo. Entonces, ¿de dónde han sacado la pregunta de que un curso, qué quiere decir un curso de milagros con la creación como un proceso? Realmente no hemos visto literalmente que en el curso de milagros diga en ningún sitio que es un proceso, ¿verdad? Sino que se da continuamente, se da eternamente y se da de forma sin pausa.
es un continuo de darse, hay una continuidad. ¿Mm? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que es un proceso? ¿Qué parece ser un proceso realmente? Porque la creación se nos dice también que es total y todo abarcadora. Y ya está perfecta, aunque continuamente se está dando. Y así se renueva al darse. Tenemos que tener en cuenta que aquí precisamente es cuando usamos palabras para simbolizar el reino del conocimiento, que realmente no se puede comprender, como bien explica aquí el maestro San Kenneth, con una mentalidad que se ha vuelto simbólica. Por eso no se nos pide que intentemos comprender el conocimiento, sino que se nos da el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, cuya función es traducir ese conocimiento, que es abstracción pura, a términos simbólicos que ahora podamos entender, mientras estemos con una mente simbólica, trabajando en el mundo de la ilusión, pero de la ilusión feliz, ¿verdad? Entonces, ¿dónde puede haber una ilusión de proceso? Porque en el reino de los cielos la existencia es. Ahí es cuando decimos Dios es y ya está. No hay nada más que decir ni hacer, porque como no hay cosas, no hay nada material, no hay aquí empieza una cosa y termina la otra, porque hay un continuum de existencia. La eternidad es algo que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Por eso decimos Dios es y guardamos silencio y vamos a por la experiencia misma, que aquí en el tiempo se puede mantener durante un tiempo, porque además si viniera una ilusión de revelación, que llamamos la revelación, sería un trascender completamente el espacio y el tiempo por un instante, que dura un instante santo, que no viene definido por términos terrenales de ninguna manera, segundos, microsegundos, minutos, porque es una experiencia fuera de los parámetros de este mundo, la revelación. ¿Qué es lo único que tiene pinta de proceso? Y tiene pinta porque nos hemos inventado la ilusión de que aquí vayamos evolucionando de menos a más, porque haya grados, ¿no? Donde hay más y menos. Tiene pinta el cambio de mentalidad, ser un proceso. El perdón parece ser un proceso por el cual decidimos ir quedándonos en la mente correcta en vez de volver a la mente errada para interpretar las situaciones, ¿verdad? Y eso parece ser un proceso, porque parece que hay más de un instante y ahí está el truco del tiempo. Esta mañana precisamente os recomendamos a todos el ver la conexión anterior, la que hemos tenido con nuestra santa hermana Mónica Cárdenas, donde hemos explicado que en realidad siempre hay un solo instante, que es ahora. La loca idea fue un único instante. En ese instante creímos perder el reino de vista porque creímos poder ser nuestro propio creador. Y ahí surgió el espacio y el tiempo ilusorios para que pareciera que lo imposible había ocurrido. Son trucos. Empieza el tiempo lineal a aparecer, existir como mecanismo de defensa contra la eternidad, que es lo que yo soy y donde vivo. Porque recordemos que yo soy el reino de los cielos. Y entonces en el mundo donde empieza el tiempo y se desdobla otra variante del tiempo, que es el espacio, ahí ya con esos dos parámetros, ¿no? Como el X e Y, tenemos lo posible, ¿no? 360 grados de espacio con un tiempo que parece ser pasado, presente y futuro, donde parece que tenemos múltiples caminos por los que movernos ayer, ahora o mañana, o antes, ahora y Mañana. después, ¿verdad? Y eso es lo que parece que hace que la forma se pueda dar, porque parece que podemos cambiar de imagen. Fijémonos en la ilusión de las fotografías. ¿Os acordáis de cómo eran antes las fotografías? Los fotogramas más bien, ¿no? Bueno, aquí tenemos un cartelito que también es muy interesante, que lo tengamos en cuenta, que dice culpa free, ego free, libres ¿Qué de culpa, significa? libres de ego. Libres Libre de de ego. culpa,
es que nos ha venido esa información a modo de chiste, como ahora todo es gluten free, sin gluten, sin tal, sin parabenos, sin no sé cuántos, ¿no? Parabens free. Bueno, pues ego free. Libres de ego. Digo libre. Si estamos libres de culpa, culpa free, estamos libres de ego. Ego free, ¿verdad? Ego free. Bueno, pues los fotogramas. ¿Os acordáis de lo que parecían ser los fotogramas? Porque el truco es ese. Aquí parece haber procesos porque nos decimos que tenemos que ir madurando en el tiempo porque nos hemos inventado el tiempo para que no parezca que siempre es ahora. Gracias a esa ilusión parece que hay distintos momentos, pero que siempre en realidad es el mismo. ¿Sí? Entonces, parece que las figuritas cambian y se mueven, se desplazan, ¿no? Y eso parece que eso hace parecer, aquí parece que las dos figuritas estaban cerca, una parece empezar a desplazarse y finalmente sale del fotograma. Ayer estaban juntos, o antes estaban juntos, ahora uno se está alejando y en el instante siguiente uno ha perdido de vista al otro, ¿no? Porque en el espacio parece que la separación es posible, ya que nos hemos inventado un mundo de ideas que se reflejan en un mundo con 3 dimensiones y entonces parecen existir. Las alucinaciones mentales parecen haber adoptado forma y así parece que lo imposible ha ocurrido. Por lo tanto, el presente, el pasado y el futuro es lo que parece hacer que aquí haya procesos. Pero en realidad, como nos enseña Jesús, siempre es ahora, porque siempre es este instante. Y dependiendo del maestro al que yo decida escuchar, si decido escuchar al ego, pues este instante, ¿de qué se me va a teñir? De tiempo lineal, ¿verdad? Si escucho al ego, este instante se convierte en un instante, lo voy a poner hacia la izquierda, ya que el pasado se representa con la izquierda. Mi instante se tiñe de pasado, ¿verdad? Porque para el ego el único tiempo que admite es el pasado. Y querría hacer el ego del futuro, si le dejara, lo mismo, ¿no? Llevaría el pasado al futuro, pasando por alto el presente, y así se perpetuaría. Ese es el proceso que el ego me propone, que siempre todo sea un pasado y que no haya nada que hacer, porque como se hizo, mala suerte, lo hiciste, cometiste el error, has pecado. La venganza será terrible, porque Dios no te va a perdonar, ¿no? El ego quiere que pensemos así. ¿Cuál es la buena noticia del Espíritu Santo? ¿Realmente llevó a cabo? Pues la buena nueva es que no hemos pecado, pero sí hemos estado Muy equivocado. muy equivocados. Pero como era un error, tiene solución. Luego, ¿qué nos va a decir el Espíritu Santo? Que siempre es ahora. El Espíritu Santo nos dirá, siempre es ahora. ¿Verdad? Y entonces el futuro sí que se convierte en algo dedicado a Dios. Nos lleva a casa de vuelta. Hace que podamos retornar a nuestro Creador. Ahora y otra vez ahora es cuando la horizontalidad se convierte en verticalidad y ascendemos. Ya no hay procesos, siempre es ahora y ascendemos a medida que avanzamos.
¿verdad? ¿Sí? Pues muchas Ujú. gracias. Ascendemos en la vertical en El vez de ir centro, ¿no? avanzando El como si fuera un centro. proceso de mejoría. Uy, mejorar lleva tiempo. ¿Sí? Pero es falso.